Una pregunta que abre una grieta. Hay preguntas que no parecen amenazantes, porque no gritan, no acusan, no buscan demostrar nada, pero aparecen en medio de una conversación ordinaria y sin embargo tienen la capacidad de alterar el equilibrio completo de una vida. En un mundo donde casi todo compite por captar la atención, quizá el verdadero riesgo no esté en lo que consumimos, sino en lo que ocurre cuando, por un instante, el ruido se interrumpe. En la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, el fuego no es solo destrucción física, el fuego también es una metáfora de una cultura que prefiere eliminar aquello que obliga a detenerse. Pero antes del incendio visible, hay otro fenómeno más silencioso, la dificultad de contemplar. La contemplación no es una actividad decorativa, no se reduce a observar algo bello. Contemplar implica sostener una presencia, permanecer ante algo, como una idea, una emoción, una persona, sin huir de inmediato hacia el siguiente estímulo. Esa permanencia puede resultar incómoda. Cuando alguien te pregunta, ¿eres feliz?, la pregunta no es peligrosa por su contenido, pero es peligrosa porque suspende el automatismo, interrumpe la secuencia de respuestas rápidas que sostienen la identidad cotidiana. El protagonista de esta novela vive inmerso en una estructura donde todo funciona con eficiencia. Hay tareas claras, enemigos claros, entretenimiento constante. No hay grietas, hasta que aparece una conversación distinta. Una conversación que desacelera, sin discusión política ni enfrentamiento ideológico. La joven que lo interpela no ofrece respuestas complejas. Hace algo más sencillo y más desestabilizador. Observa. Observa la lluvia, observa los detalles, observa a la persona que tiene adelante. Esa forma de atención produce un efecto extraño. Introduce una pausa en un mundo que no tolera pausas. Y esa pausa no trae inmediatamente claridad, trae desajuste. El problema no es que el personaje descubra de pronto una verdad oculta. El problema más bien es que comienza a notar el vacío donde antes solo había rutina. Aquí aparece una hipótesis que conviene formular con cuidado. Tal vez la crisis no comienza cuando se prohíben los libros. Comienza cuando se pierde la capacidad de permanecer ante lo que esos libros podrían provocar. Aquí la pregunta importante no solo es sobre qué se lee o qué se prohíbe. La pregunta es cuánto tiempo puede sostenerse una inquietud sin buscar anestesia. Porque la inquietud es incómoda. Y lo incómodo, en entornos saturados de estímulo, tiende a evitarse. La transformación del protagonista de Fahrenheit 451 no se trata de un acto heroico. Inicia con una incomodidad leve, una conversación nocturna, una pregunta aparentemente simple. Veamos a continuación cómo se manifiesta esta interrupción en el libro y de qué manera una presencia atenta comienza a desestabilizar una vida construida sobre la inercia. ¿Leyó alguna vez alguno de los libros que quema?, preguntó Clarice. Montag se rió. Lo prohíbe la ley. Oh, claro, respondió la muchacha. Es un hermoso trabajo, continuó Montag. El lunes quemar a Millay, el miércoles a Whitman, el viernes a Faulkner, quemarlos hasta convertirlos en cenizas, luego quemar las cenizas. Ese es nuestro lema oficial. Caminaron un poco más y la niña dijo, ¿es verdad que hace muchos años los bomberos apagaban el fuego en vez de encenderlo? No, respondió Montag. Las casas siempre han sido incombustibles. Qué raro, dijo Clarice. Oí decir que hace muchos años las casas se quemaban a veces por accidente y llamaban a los bomberos para parar las llamas. El hombre se echó a reír. La muchacha lo miró brevemente. ¿Por qué se ríe? No sé, dijo Montag. Comenzó a reírse otra vez y se interrumpió. ¿Por qué? Se ríe aunque yo no haya hecho nada gracioso, y me contesta enseguida. Nunca se para a pensar en lo que le he preguntado. Montag se detuvo. Eres muy rara, dijo mirando a la niña, y bastante irrespetuosa. No quise insultarlo. Ocurre que observo demasiado a la gente. Bueno, respondió Montag, ¿esto no significa nada para ti? Montag se golpeó con la punta de los dedos el número 451 bordado en la manga de color de carbón. Sí, murmuró la muchacha,
y apresuró el paso. ¿Ha visto alguna vez los coches de turbinas que pasan por esa avenida? Estás cambiando de tema, la interrumpió Montag, pero la chica siguió. A veces pienso que los automovilistas no saben qué es la hierba o las flores, pues nunca las ven lentamente. Si usted le señala una mancha verde, oh sí, te dicen, sí, eso es hierba. ¿Una mancha rosada? Sí, es un jardín de rosales. Las manchas blancas son edificios, las manchas oscuras son vacas. Una vez mi tío pasó lentamente en coche por una carretera. Iba a 60 kilómetros por hora y lo tuvieron 2 días en la cárcel. ¿No es gracioso y triste a la vez? Piensas demasiado, dijo Montag incómodo. Casi nunca miro la televisión mural, continuó Clarice. Ni voy a las carreras, ni a los parques de diversiones. Me sobra tiempo para pensar cosas raras. ¿Ha visto esos anuncios de 150 metros a la entrada de la ciudad? ¿Sabe que antes eran solo de 15 metros? Pero los coches comenzaron a pasar tan rápidamente que tuvieron que alargar los anuncios para que no se acabasen demasiado pronto. Montag rió nerviosamente. No lo sabía. Apuesto a que sé algo más que usted no sabe. Hay rocío en la hierba en la mañana. Montag no pudo recordar si lo sabía, y se puso de muy mal humor. Y si usted mira bien, la muchacha señaló el cielo con la cabeza. Hay un hombre en la luna. Montag no miraba a la luna desde hacía años. Recorrieron el resto del camino en silencio. El de Clarice era un silencio pensativo. El de Montag, algo así como un silencio de puños apretados e incómodo. Un silencio desde el que lanzaba a la muchacha unas miradas acusadoras. Cuando llegaron a la casa de Clarice, todas las luces estaban encendidas. ¿Qué ocurre?, preguntó Montag. Había visto muy pocas veces una casa tan iluminada. Son mis padres que hablan con mi tío. Es como pasearse a pie, solo que más raro. Mi tío fue arrestado el otro día por pasearse a pie, ¿no se lo dije? Somos muy raros. ¿Pero de qué hablan?, preguntó Montag. Clarice se rió. Buenas noches, dijo, y echó a caminar. Luego, como si recordara algo, se volvió hacia Montag y lo miró con curiosidad y asombro. ¿Es usted feliz?, le preguntó. ¿Soy qué?, exclamó Montag. Pero la muchacha había desaparecido, corriendo a la luz de la luna. La puerta de la casa se cerró suavemente. El vacío que se evita. Lo que ocurre en esta conversación no tiene la forma de una revelación grandiosa. Nadie pronuncia una verdad definitiva, ni hay discursos incendiarios. Lo que aparece es una variación en el ritmo. La joven camina más despacio, observa cosas que suelen pasarse por alto, formula preguntas que no buscan eficiencia. En ese intercambio, el protagonista experimenta algo sutil y desestabilizador, la sensación de estar siendo mirado sin función. Es decir, no como un bombero, ni como pieza de una maquinaria social, ni como un consumidor, simplemente como alguien que respira bajo la noche. Esa experiencia puede resultar extraña cuando la identidad está sostenida por la acción continua, porque la acción te protege. Mientras actúas, no es necesario detenerte. Pero la pausa abre un espacio difícil de habitar. En ese espacio comienzan a emerger preguntas que no tienen respuesta inmediata. Y lo inmediato es, en el mundo de la novela, la forma dominante de estabilidad. La conversación con Clarice no destruye nada de forma visible, pero introduce una fisura casi imperceptible. Una fisura que permite que la duda entre como aire frío en una habitación cerrada. Desde ese momento, la casa ya no es exactamente la misma, la rutina tampoco. La inquietud empieza a acompañar cada gesto cotidiano. Y cuando la inquietud entra en un hogar, lo que estaba perfectamente sincronizado comienza a mostrar pequeñas desalineaciones. Esas desalineaciones no aparecen primero en el espacio público, aparecen en lo íntimo, en la casa, en la habitación compartida, en el silencio que debería ser descanso. El protagonista regresa a su hogar después de haber experimentado una conversación que desaceleró el mundo. Lo que encuentra allí es otra forma de silencio, un silencio saturado. Una habitación iluminada por pantallas, un cuerpo acostado con pequeños dispositivos en los oídos,
un flujo constante de voces que no requieren respuesta profunda. Dos maneras de estar en el mundo empiezan a rozarse. Por un lado, la inquietud recién despertada, y por otro lado, una estabilidad sostenida por estímulo continuo. La tensión no se expresa todavía como conflicto explícito, se manifiesta como una dificultad para encontrarse en el mismo ritmo, y aquí conviene detenerse en algo delicado. Cuando una persona evita mirar de frente aquello que la desborda, no siempre lo hace por ligereza, a veces lo hace porque detenerse implicaría caer en un vacío que no sabe atravesar. En el mundo de esta historia, de esta novela, el vacío no tiene herramientas de acompañamiento, no hay una conversación profunda, ni una memoria compartida. Hay procedimientos rápidos que restablecen el funcionamiento. La evasión puede convertirse en una forma de supervivencia. No se trata de juzgarla con severidad inmediata. Se trata de observar qué tipo de entorno produce sujetos que necesitan reiniciar inmediatamente en lugar de elaborar, de profundizar. La escena que veremos a continuación no presenta un enfrentamiento ideológico, presenta algo más inquietante: la imposibilidad de sostener un acontecimiento, un gesto extremo que, en lugar de abrir una conversación, es absorbido por la normalidad del día siguiente. Veamos cómo se manifiesta esto en el libro. En la habitación, un instante antes de golpear con el pie el objeto caído en el piso, Montag ya sabía que iba a golpearlo. Fue algo similar a lo que había sentido antes de doblar la esquina y derribar casi a la muchacha, a Clarice. Montag se quedó inmóvil y tieso, y escuchó a la mujer acostada en la cama oscura, envuelta por aquella noche totalmente uniforme. El aire que salía de la nariz era tan débil que movía solamente los flecos más lejanos de la existencia, una hojita, una pluma oscura, un solo cabello. Montag sacó su encendedor. A la luz de la llamita, dos piedras lunares lo miraron, dos pálidas piedras lunares en el fondo de un arroyo de agua clara sobre el que corría la vida del mundo. ¡Mildred! El rostro de Mildred, su esposa, era como una isla cubierta de nieve donde podía caer la lluvia, pero que no sentía la lluvia, donde las nubes podían pasear sus móviles sombras, pero que no sentía la sombra. El objeto que Montag había empujado con el pie brillaba ahora bajo el borde de su propia cama. Era el frasco de tabletas de dormir que hoy temprano había contenido una treintena de cápsulas y que ahora yacía destapado y vacío a la luz de la llama diminuta. Montag sintió que movía los labios rozando la embocadura del teléfono. ¿Hospital de emergencia? Tenían esa máquina. Tenían dos máquinas realmente. Una de ellas se introducía en el estómago como una cobra negra en busca de las viejas aguas y el viejo tiempo allí acumulados. La máquina bebía aquella materia verde que subía con un pausado burbujeo. Bebía también la oscuridad. Extraía todos los venenos depositados a lo largo de los años. El impersonal operador podía, con un casco óptico especial, observar el alma de la persona a quien estaba bombeando. La otra máquina, manejada por un hombre igualmente impersonal, bombeaba y extraía la sangre del cuerpo y la reemplazaba con suero y sangre nueva. «Ninguno de ustedes es médico», dijo Montag. «¿Por qué el hospital no ha enviado un médico?» «¡Diablos!». El cigarrillo del hombre se movió sobre el labio inferior. «Tenemos 9 o 10 casos como este por noche. Tenemos tantos desde hace unos pocos años que hubo que inventar estas máquinas especiales. No es necesario un médico para estos casos. Bastan 2 ayudantes. Lo arreglan todo en media hora. Mire». El hombre se alejó hacia la puerta. «Tenemos que irnos ya. Acabamos de recibir otra llamada a 10 calles de aquí. Algún otro que se ha tragado toda una caja de píldoras. Si nos necesita, vuelva a llamarnos. Déjela tranquila. Se despertará con hambre. Adiós». Y se fueron trotando hacia la puerta. Montag se dejó caer en una silla y miró a la mujer. La mujer entornaba ahora los ojos. «Mildred», dijo Montag al fin. «Somos demasiados», pensó. «Somos billones, y eso es demasiado. Nadie conoce a nadie.
Gente extraña se te mete en la casa, gente extraña te arranca el corazón, gente extraña te saca la sangre. Dios mío, ¿quiénes eran esos hombres? A las 9 de la mañana, la cama de Mildred estaba vacía. Montag se levantó de un salto con el corazón en la boca. Las tostadas saltaban de la tostadora de metal y eran recogidas por una mano metálica que las untaba con queso fundido. Mildred miraba la tostada que había caído en su plato. Unas abejas electrónicas y zumbantes le cerraban los oídos. De pronto alzó los ojos y vio a Montag e inclinó la cabeza. ¿Estás bien?, preguntó Montag. Mildred, después de llevar durante 10 años aquellos dedales en los oídos, era una experta lectora de labios. Volvió a inclinar la cabeza, asintiendo. No entiendo por qué tengo tanta hambre, dijo Mildred. Es que tú... respondió Montag. Tengo hambre. Es que tú anoche... comenzó a decir Montag. No dormí bien. Me sentí enferma, dijo ella. Dios, qué hambre tengo. No sé por qué. Es que anoche... dijo Montag otra vez. Mildred le miró distraídamente los labios. ¿Qué pasó anoche?, preguntó. ¿No recuerdas?, dijo él. ¿Qué? ¿Tuvimos una fiesta alocada o algo parecido? Quizá bebí demasiado. Dios, qué hambre tengo. ¿Quiénes vinieron? Unos pocos, dijo Montag. Lo que pensaba. Mildred mordió su tostada. Tengo un malestar en el estómago, pero se siente como vacío. Espero no haber hecho nada tonto en la fiesta. No, dijo Montag serenamente. La tostadora hizo saltar una tostada para Montag. Tú tampoco pareces muy animado, dijo Mildred. Reiniciar o recordar. Aquella noche fue extrema, la mañana es ordinaria. Esa transición es casi lo más inquietante. Un fresco vacío, un procedimiento impersonal, operarios que hablan de 9 o 10 casos por noche, y luego tostadas saltando de una máquina metálica. Nada parece haberse fracturado. Ella tiene hambre, ella no recuerda, ella necesita continuar. Aquí la pregunta sobre su memoria se vuelve secundaria. Importa menos si el procedimiento alteró algo en su mente. Lo que importa más es la rapidez con que la vida recupera su superficie. Cuando alguien roza el abismo y al día siguiente lo reduce a una anécdota confusa, no necesariamente está fingiendo. Puede estar intentando preservar lo poco que permanece estable. Detenerse a mirar lo ocurrido implicaría admitir una grieta más profunda, que la vida que se habita es insoportable. Y reconocer eso exigiría transformación. La transformación desestabiliza vínculos, hábitos, identidades. La transformación exige atravesar un territorio sin garantías. En ese contexto, la evasión adquiere otra textura, se vuelve comprensible, no admirable ni heroica, solo comprensible. Quizá ahí reside la incomodidad, porque el lector no encuentra una antagonista clara en el personaje de Mildred, encuentra a alguien que necesita seguir funcionando. La casa vuelve a su ritmo, las pantallas continúan hablando, la conversación pendiente se disuelve entre sonidos electrónicos. El protagonista, Montag, en cambio, ya no puede regresar por completo a la inercia anterior. Dos formas de enfrentar el vacío comienzan a separarse. Una lo cubre con estímulo, la otra empieza a mirarlo, aunque no sepa todavía qué hacer con él. Y en esa separación se dibuja el costo del despertar. Hacia el final de Fahrenheit 451, el protagonista encuentra a hombres caminando, recordando libros de memoria, apartados de la civilización. No reconstruyen edificios, no celebran victorias inmediatas, custodian palabras. La cultura queda reducida a respiración y voz humana. Ese gesto contiene un atisbo de persistencia. La capacidad de contemplar no desaparece del todo. Puede quedar arrinconada y debilitada o evitada. Puede resultar incómoda. Pero mientras exista alguien dispuesto a sostener una pregunta sin anestesiarla de inmediato, algo se salva, algo permanece.
La inquietud que introduce Clarice y la evasión que encarna Mildred no pertenecen únicamente a una ficción distópica. Se parecen demasiado a tensiones cotidianas modernas. La tentación de llenar cada pausa, la dificultad de sostener una conversación que desborda lo superficial, el impulso de reiniciar antes de comprender. Quizá perder definitivamente la capacidad de contemplar no sea el riesgo. Quizá el riesgo sea acostumbrarse a evitar esa capacidad. Y si llega el momento en que ninguna pregunta logra interrumpir el flujo constante de estímulos, el incendio no necesitará llamas visibles. Queda abierta la conversación. Creo que vale la pena preguntarse qué tan tolerable resulta hoy el silencio y qué ocurre cuando una pregunta sencilla altera el ritmo habitual. Si este tipo de lecturas y reflexiones te interesa, puedes suscribirte al canal para seguir explorando la literatura y el presente. La discusión apenas comienza. Seguiremos abriendo libros.